Bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Quien te saluda el hermano Javier Nogueras y le damos gracias a Dios por poder transmitir en vivo. Desde aquí, desde este lugar, estamos transmitiendo esta transmisión online y claro que sí, compartimos con todos los amigos y hermanos de la iglesia Jesús mi amor y de otras iglesias también, de otros lugares, como la Gracia de Jesucristo, como la iglesia Gracia Sin Fin y otras iglesias que también son hermanos, ¿no? Partícipes juntamente con nosotros de esta hermosa gracia, ¿no? Y son muchos los hermanos que son de diferentes iglesias, gracias a Dios. No tenemos problemas con eso, porque si no, seríamos sectarios, seríamos personas que solamente predican en una célula o en un lugar solamente cerrado, con días, horarios y estructura, pero gracias a Dios podemos movernos con la libertad con la que Cristo nos ha llamado y nos hizo verdaderamente libres y nos hizo verdaderamente discípulos. Así que le damos gracias a Dios por esta tarde que nos tocó transmitir desde aquí, desde este lugar. Estamos transmitiendo desde William Morris y esta enseñanza sale por Radio Gracia Masiva, que es una radio online, una radio que predica gracia las 24 horas del día. Así que estoy muy feliz y gozoso en el Señor por esto. Quiero ir rápido a esta enseñanza que se llama Una segunda gracia. Ya hemos compartido el versículo principal, pero lo vamos a dar a manera de repaso. Pero quiero ir hoy directo al grano, como decimos en Buenos Aires. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios 2, y leemos desde el 2 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor, con temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Gloria a Dios por esta palabra que enseña nuestro apóstol, el apóstol Pablo, y él dice, ¿no? Yo cuando fui a ustedes no fui con, como decimos en Argentina, con chamullo, con palabras nada más, con simples palabras o con habladuría o con simple conversación, sino que fui con espíritu de Dios, ¿no? Y de poder, con espíritu, grábese esta palabra, espíritu. Y quiero compartir a manera de repaso, porque ya lo hemos compartido en varias ocasiones, lo que dice en segunda de Corintios, segunda de Corintios 1:15. Dice, sigue escribiendo Pablo en el segundo libro, o la segunda carta, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Entonces acá Pablo remarca la palabra gracia, remarca la palabra una segunda como una segunda oportunidad, pero hay algo que remarca, dice con esta confianza, ¿no? Y como un verdadero argentino, puedo decir que somos muy confianzudos muchas veces, pero fíjate lo que dice Pablo, ¿no? En el primer libro o en la primera carta, como quieras llamarle, él dice, cuando fui a ustedes no fui con palabras simples, sino que fui con espíritu. Escuchá,
Fíjate lo que dice en segunda de Corintios 2:4, 3:4, perdón. Y tal confianza, o sea, en la hoja siguiente, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Fíjate que acá otra vez Pablo vuelve a nombrar la palabra espíritu. Recordá que estamos en segunda de Corintios 3:4, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Bendecido pastor Alonso Javier, mi tocayo Payán. Recién nombramos, mandamos saludos para la iglesia Gracia Sin Fin, claro que sí, para todos los hermanos que siempre apoyan y han apoyado a lo largo del año pasado también, la radio, que para nosotros es muy importante porque es un medio en el cual transmitimos, no solamente es una simple página que metemos prédicas, sino, como dice acá Pablo, ¿no? En esta carta a los Corintios, en la primera carta o el primer libro, Pablo anuncia y les dice, yo no vine a ustedes con simples palabras, sino con espíritu y de poder. Y en la segunda carta, capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice, de que no seamos competentes en nosotros mismos, ¿no? Y fíjate lo que dice más adelante, el cual dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de espíritu. Entonces Pablo remarca la palabra espíritu y hace una diferencia entre letra o la letra y espíritu. Y en el primer libro, en la primera carta, hace una diferencia entre palabra y espíritu. O sea, él siempre remarca las cosas simples de la vida, ¿no? Porque todos sabemos, la mayoría, todos sabemos leer y escribir. Es algo simple, ¿no? Y todos sabemos hablar, ¿no? Entonces, claro, cualquiera habla, cualquiera hoy en día puede escribir, pero tener el Espíritu de Dios, como dijimos anoche en la radio, tiene que ver con que lo que Dios depositó adentro nuestro es Él mismo el que nos habita, es Él mismo el que depositó adentro nuestro dones, talento, fruto, todo para que todo el bien de Dios esté depositado adentro nuestro y no tenga nada que ver con lo externo. Tú puedes tener un buen celular, puedes tener una buena camioneta, puedes tener un buen pasar en la vida, pero déjame decirte que si no tienes espíritu, como dice Pablo, si no tienes el Espíritu de Dios habitando adentro tuyo, bueno, primeramente no puedes ser hijo, primeramente no puedes ser hijo, no puedes heredar, y número dos, no puedes ser guiado por el Espíritu de Dios, no puedes ser conducido, no puedes ser movido, porque no tienes el Espíritu de Dios. Como dice Pablo, el cual todos clamamos o podemos clamar, Abba Padre. Cualquiera hoy en día dice Abba Padre, cualquiera hoy en día dice Dios es mi Padre. Pero hoy por hoy vemos en muchos lugares, no era el tema principal hoy, pero vemos en muchos lugares
donde la mayoría de la gente llama padre espiritual a cualquiera que se le cruza en el camino. Entonces dice, este es mi padre espiritual. Pero cuando Cristo vino aquí en la tierra, Él vino a mostrarnos el verdadero Padre y vino a enseñarnos a nosotros lo que es ser un verdaderamente hijo, qué es lo que hay en la naturaleza de un hijo, qué es cómo se conduce un hijo. Por eso que muchos dicen, no hay que predicar gracia porque mucha gracia hace que el pueblo se desbande y vaya al pecado y vayan a hacer un montón de cosas. Pero eso no es lo que hace un hijo. Un hijo verdadero es agradecido. Un hijo verdadero no va a ir teniendo la libertad. No va a ir a embriagarse, no va a ir a un lugar que no tiene que ir. Porque yo lo digo muchas veces, ¿no? Cuando yo era adolescente, nosotros salíamos, íbamos a una discoteca, salíamos entre amigos, pero guarda con volver mal a la casa, guarda con volver borrachos a la casa, porque había un respeto que se tenía con la casa de tu padre, con la casa de tu madre, guarda con venir mal a tu casa. Entonces uno tenía la libertad de hacer lo que uno quería hacer, pero por respeto, por amor, uno no lo hacía. No estoy hablando de una conducta humana, estoy hablando lo que Pablo muchas veces decía, ¿no? Los que son hijos son guiados, los que tienen el Espíritu de Dios tienen el depósito eterno y la bendición de Dios sigue al depósito eterno, sigue donde está depositado todo el bien de Dios. La bendición de Dios no sigue a cualquiera. Por eso dice que la bendición de Dios te seguirá, te perseguirá y te alcanzará. Y vivirás bien todos los días de tu vida. Donde quiera que vayas, mi presencia irá contigo. Eso tiene que ver con los que son hijos, con los que son herederos, con los que están bendecidos con toda bendición. Hay una frase que dice un pastor amigo, que Dios no te va a bendecir, que Dios ya te bendijo con toda bendición. Y esto, claro, que si se forma como un carácter de hijo, como un carácter también de siervo, como un carácter que nos va el Espíritu mismo trabajando en nosotros, ¿no? Algunos dicen que tenemos que pasar un proceso. Yo no creo que Dios se tome años, sino que del momento que tú ya recibiste el Espíritu de Dios y ya habita adentro tuyo y ya has nacido de nuevo, bueno, ya no necesitas tantos años de preparación. Claro que sí, ahora tienes que conocer que eres hijo, que eres heredero, que eres participante de todas las riquezas de Dios, de la gracia, que todo el bien de Dios está en ti. Claro que sí, ahora nos queda la parte de conocer, pero recordad que no somos mente nada más, no somos mente nada más, no somos corazón nada más, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios habita adentro nuestro, y al habitar el Espíritu de Dios adentro nuestro, esto es lo que nos hace muchas veces a nosotros movernos, conducirnos, saber cómo conducirnos en la vida, con total libertad. Como dije antes, Pablo dijo, yo no abuso de mi confianza, como dice acá, para venir a decirle a ustedes o convencerlos de alguna manera que estén, ¿no?, conmigo en esto de la gracia o en el evangelio que yo predico. No vengo a querer convencerlos, porque si yo, con la confianza que ustedes me tienen, yo puedo abusar de eso y querer convencerlos para que estén conmigo. Pero Pablo dice, qué bueno, ¿no?, saber que no somos competentes con nadie, sino que Dios mismo nos hace competentes a nosotros mismos para que por medio de su Espíritu seamos perfeccionados en amor, en justicia y en toda buena obra, ¿no? Seamos perfeccionados cada día más, seamos renovados por medio del Espíritu Santo de Dios, que como dice Pablo acá, la letra mata, pero el Espíritu te vivifica, el Espíritu te renueva, ¿no? Porque muchos, hasta cristianos, hoy por hoy dicen,
bueno, pero los años pasan y no vienen solo, y ahora vienen los machaques, y hay que aprender con la edad que tengo, ¿no? A los nuevos machaques, ¿no? Pero eso es lo que tu mente te puede decir. Pero acá Pablo dice, claro, la letra mata. Hay cosas que matan el intelecto, hay cosas que matan tu vida personal. Quizás, como decimos siempre, ¿no? Lo que la gente puede decir de ti puede matar muchas veces la palabra, ¿no? La confianza, el abuso de la confianza. Porque en el abuso de la confianza, después la gente no te toma, no te agarra como pastor, como ministro. A mí no me interesa que me tomen como pastor, pero sí como ministro, sí como siervo, sí como hijo de Dios. Porque yo no amanezco por ahí ni borracho, ni tendido, ni nada, ni tampoco soy de los que se pasan guardándose, esperando que Dios haga algo con ellos, no. Nosotros ya al habitar, al tener el Espíritu de Dios adentro de nuestro, bueno, ahora caminamos en fe, andamos en fe, somos conducidos por medio del Espíritu de Dios. Hay algo que lo conté ayer en la radio, hay algo que admiraba yo de los profetas del antiguo pacto, como ser Eliseo, un hombre que fue muy usado por Dios con señales, pero dice que Eliseo, cuando estaba en el río, que los cuervos le daban de comer, Dios después le habló y le dijo, bueno, ahora andate a la casa de la viuda, y ahí la viuda te va a sustentar. O sea, Dios no le dio el pan, le dijo por medio del Espíritu, bueno, ahora vas a ser guiado por el Espíritu, ahora el Espíritu te va a conducir y vas a ir a buscar el pan. O sea, Dios no le dio el pan, sino que le dijo, bueno, ahora ve a buscarlo, ¿no? Pero antes los cuervos le daban de comer, bueno, ahora él tenía que ir a buscar el pan. Lo mismo pasa con la palabra, ¿no? Hay un momento que recibes la palabra, pero otro momento que te toca ir a dar el pan. Otro día te toca ir a compartir, ¿ves? La gracia. Porque todo estaba en el espíritu del profeta. Todo estaba en el espíritu del siervo de Dios. La bendición de Dios la cargaba, la portaba a él. Pero él no lo sabía. Él pensaba que Dios le tenía que dar todo. Hasta que en un momento Dios le dijo, bueno, ahora tenés que moverte, ahora tenés que caminar en fe. Ahora tenés que ir y llevar la palabra. Lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces si nosotros estamos en un lugar quietos, encerrados, dentro de las cuatro paredes, con todo respeto, pero dentro de las cuatro paredes, mucho no podemos hacer. Nos toca un momento en donde tenemos que salir a predicar, salir a compartir, ¿no? Por eso yo le doy gracias a Dios por los ministros que Dios los mueve del exterior y vienen a la Argentina a traer palabra fresca, a traer su experiencia, porque son movidos, son llevados, son guiados por el Espíritu de Dios. No es que te levantaste una mañana y dijiste, bueno, hoy no tengo nada que hacer, voy para Argentina. Eres conducido, eres guiado por Dios y eres bendecido con toda bendición, eres bienaventurado. Y esos son los hijos de Dios, los que no están pensando en, como dije recién, en hablar palabra de intelecto nada más, o algo que saben, o algo que conocen, sino que hablan, como dice Pablo, sabiduría, pero no de este siglo. Porque muchos piden sabiduría, piden conocimiento, piden a Dios revelación, piden a Dios muchas cosas, y Dios te dice, ya está depositado adentro tuyo, ya está depositado adentro nuestro. ¿Y ahora qué hago, hermano Javier? Y bueno, ahora queda conocer el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hay en tu espíritu? Siempre lo decimos y lo volvemos a repetir. En el Espíritu ya estamos completos. En el Espíritu ya estamos bendecidos con toda bendición. En el Espíritu ya estamos saludables. En el Espíritu ya estamos prósperos, estamos felices, estamos bendecidos con toda bendición. Pero ¿qué pasa, hermano Javier? Cuando yo miro al exterior, cuando yo miro lo que dicen de mí, cuando yo miro este gobierno, cuando yo miro este mundo, claro que sí, te vas a amargar, te vas a cargar, te vas a turbar, te vas a preocupar, porque Cristo mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción,
Saquen la mirada del mundo, saquen la mirada del trabajo, saquen la mirada de los contactos, saquen la mirada de lo que tú puedes hacer, de lo que tú puedes decir, de lo que tú puedes escribir, de lo que tú puedes postear. Saca tu mirada y déjate guiar por el Espíritu de Dios, déjate renovar, déjate ministrar por el Espíritu de Dios. Por eso es lo que dice Pablo en el primer libro o en la primera carta a los Corintios. Dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con espíritu y poder. En la segunda carta o segundo libro, como vemos acá, dice segunda de Corintios 1:15, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Capítulo 3, versículo 4, dice, con esta confianza tenemos mediante para con Cristo, para con Dios. Dice que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo, dice, como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia que proviene de Dios, ¿no? Como hablando de uno mismo, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y esa es la diferencia entre lo que uno puede decir, ¿no? De lo que uno puede decir, de lo que uno puede escribir, de lo que uno puede postear, de lo que uno puede interpretar muchas veces, de lo que uno puede hacer, de lo que uno puede obrar, de lo que uno puede estar haciendo quizás con su esfuerzo propio, con su intelecto, de lo que uno puede llegar a dar muchas veces. Pero como dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Y dejarse guiar por el Espíritu de Dios, dejarse conducir, dejarse ministrar, es muy clave, es muy importante. Por eso dice, y mi predicación y mis palabras no fueron de humana sabiduría, no fueron con chamullo, como decimos en Buenos Aires, no fueron para convencerlos de algo, no sea que yo queriéndolos convencer del evangelio que predico, que es gracia, después, por medio de esta confianza, como remarca Pablo acá, haga que la confianza que tengo con ustedes o que ustedes me tienen a mí, esa confianza después no me deje ser ministros con ustedes. No haga que esa confianza se convierta en amistad y después yo no pueda ministrarlos. Por eso muchos cuando se hacen amigos de los ministros, se hacen amigos de los pastores, después empieza esa confianza, como en Buenos Aires, che voló, che esto, che el otro, che aquello, y por medio de esa confianza o abuso de confianza, después no nos reciben. Me pasó que una vez, queriendo yo hablarle a un amigo, que era ministro, claro que sí, pero con todo respeto le dije, mirá, me parece que esto ya no tenemos que estar intercediendo o haciendo guerra espiritual. Y él me levantó la voz, se enojó conmigo. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué te alterás? ¿Por qué te enojás? Y luego me empujó. Entonces yo digo, wow, si esto lo hace un ministro, ¿no? Acá vemos carne, acá vemos enojo, ira, un montón de cosas, ¿no? No vemos espíritu, ¿no? No vemos amor, no vemos dominio propio, no vemos lo que Cristo tenía, ¿no? Entonces esto es lo que dice Pablo. Yo no vine a ustedes a los gritos, yo no vine a ustedes con ley, yo no vine a ustedes con abuso de confianza, para querer convencerlos de algo, de lo que yo anuncio, predico, sino que la obra aquí no es humana, sino que es del Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, es el Espíritu de Dios el que convence, transforma, cambia las vidas, convence de pecado, convence a la persona
renueva las mentes, renueva las vidas. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. No lo que nosotros le podemos decir a la gente, no lo que nosotros podamos obligar, no lo que nosotros podamos establecer, decretar, profetizar, o echarle aceite, sal, vinagre al hermano para que cambie. Por eso muchos dicen, bueno, pastor, puede orar por mi familiar, porque la verdad que hace muchos años no le predico y no cambia. Otros reniegan, se enojan con el hermano, con la hermana, con los ministros también, claro que sí. Pero esto no tiene que ver con fuerza, esto no tiene que ver con lucha, esto no tiene que ver con meterlo 20 días de ayuno, con llevarlo a un encuentro. Esto no tiene que ver con años de que Dios tiene que tratar contigo. Porque Cristo dijo, mi yugo es fácil y es rápida, ligera mi carga. O sea que si tú entiendes la palabra de Dios, destraba tu mente y comienzas a servir a Dios. Hay algo que me causó mucho, pero hace años yo escuché esta palabra y hizo un cambio en mi mente. Porque cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo en Damasco, cuando iba camino a Damasco, dice que cuando vio la luz, lo primero que pasó que Pablo cayó del caballo. Lo segundo que ocurrió que Pablo, estando de rodillas, le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ves, el tener un encuentro con Dios te hace que tu actitud cambie. Tu actitud en vez de lucha, de guerra, de querer pelear contra Dios, te hace unirte al cuerpo de Cristo. Te hace obedecer al Señor, te hace querer servir. ¿Ves? Una actitud de servicio y no de guerra, no de lucha, no de ser contrario a las cosas de Dios. Y esa actitud es la que lo acompañó a Pablo en todo el ministerio. Señor, ¿dónde tengo que ir a predicar? ¿Qué quieres que yo haga? Ese espíritu, esa actitud de mansedumbre, de dejarse guiar, de discípulo. Wow, esto son cosas tremendas, ¿no? Que solo Dios puede hacer. De ser una persona dura, de ser un soldado, un general, de ser alguien que metía preso a los cristianos, ahora él cambia por medio del Espíritu y él comienza a decir, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer, Señor? Qué raro que estaba. Y ahora hay un cambio de mente, ahora hay un cambio de dirección. Ahora en vez de ir a Damasco, pregunta, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde, Señor, quiero ser guiado? O sea, ese obrar del Espíritu, solamente lo puede hacer Dios. ¿Ves? Ese cambio, esa transformación de la mente, del alma, donde hasta tu cuerpo quiere ir para un lado y comienzas a ir a otro. Cambia todo tu ser. Por eso yo soy muy puntual en esto. Yo no creo que somos tripartitos, de que la mente por un lado, el cuerpo por el otro. Eso es algo que humanismo que se metió en la iglesia. Pero cuando tú eres uno con Dios, Él ya te hace un ser entero, una nueva naturaleza, una nueva raza. Y cuando Dios te dice, ve para acá, no es que tu mente queda aquí y te vas, no. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser es uno y comienzas a ser renovado por el Espíritu de Dios. Esto es tremendo porque por eso es que los hijos de Dios son guiados, son conducidos, son acompañados por esa provisión de Dios. Dios suple, Dios es el que renueva, Dios es el que restituye, Dios es el que Él mismo, su presencia irá contigo y te dará descanso. Él estará contigo todos los días de tu vida, donde quiera que tú vayas. Esto es diferente a lo que predican, ¿no? Que dicen, bueno, si no haces esto, no vas a tener lo otro. No, no. Esto tiene que ver con Él mismo, con que Él hable a tu vida, con que Él renueve tu mente, con que Él renueve tu ser, con que Él renueve tu fuerza, con que Él te restituya, con que Él mismo, desde el Espíritu,
obre hacia tu exterior. No que alguien venga, te ponga la mano, te tire el saco, te sople, luego te saque todo el dinero y se vaya. Esto es diferente, ¿ves? Entonces dice, con esta confianza quise ir primero para darles una segunda gracia, pero la segunda gracia tiene que ver con el mantenimiento de Dios espiritual y material en tu vida, y sentimental también. Es el confort, el cuidado que Dios te da a tu vida. No es que Dios te saca del pecado y luego tú verás cómo te las arreglas para cuidarte. No es que Dios te saca de la pobreza y luego, bueno, tú tienes que estar cuidándote de los gastos para ver si Dios te vuelve a dar. No es que te sana, te liberta y luego tú te tienes que estar cuidando las comidas porque no sabes cuándo Dios va a venir otra vez a sanarte. No, eso pasaba en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, donde de tanto en tanto descendía el ángel, ¿se acuerdan? Donde de tanto en tanto la bendición de Dios, si te cruzabas algún siervo de Dios y tocabas su manto y tocabas su mano, o si Él te daba la bendición, eras bendecido. Ahora eres bendecido con toda bendición por medio del Espíritu Santo de Dios. Bendecido Pastor Julio Pastorini, le doy gracias a Dios por tu vida siempre. Me acuerdo cuando de chiquito fuimos a Uruguay. Él es un hombre de Dios. Julio Pastorini es un hombre que, gracias a Dios, él siempre fue guiado, ¿no?, por el Espíritu de Dios. Y le doy gracias a Dios, Julio, siempre por tu vida, por esa oportunidad que me diste para predicar la palabra. Y sé que han pasado muchos años y bueno, creo que no es casualidad, ¿no?, que te hayas conectado en esta transmisión. Dios es el que renueva, transforma las vidas, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, el que Él es el que nos mima, el que nos guarda, el que nos restituye muchas veces, el que nos transforma, el que cambia nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, claro que sí, podemos hacer muchas cosas que pueden estar bien y otras que no pueden estar tan bien delante de Dios, pero creo que lo importante es saber que somos hijos. Y si somos hijos, también herederos, y si somos herederos juntamente con Él, bueno, aquí estamos para aprender, ¿no? Para aprender, gracias a Dios, como dice acá Pablo, ¿no? Y no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, ¿no? Y eso es lo más importante que un ministro tiene que tener, ¿no? Tiene que tener espíritu, no solamente letra, no solamente hablar bien, no solamente tener conocimiento, sino dejarse guiar por el Espíritu, dejarse llevar por el Espíritu, dejarse guiar por su voz. Muchas veces recibimos consejos de gente que te puede decir una cosa, te puede decir, mirá, esto se hace de esta manera. Pero si el Espíritu Santo de Dios te guía y te dice, mirá, no es así, por más que la gente diga lo que diga, y el Espíritu de Dios te está hablando, te está diciendo, mirá, salite de ahí, ¿no? No te metas en esto, ¿no? Más vale hacerle caso al Espíritu de Dios, ¿no? Porque más vale estar con Él, ¿no? Yo le doy gracias a Dios siempre por esta palabra, ¿no? Saber que, como dice Pablo, quizás yo pueda hablar con humana sabiduría, pueda hablar con elocuencia, quiera querer convencerlos a ustedes que lo que predico es el mensaje verdadero. Pero como dice Pablo, no quiero abusar de mi confianza con ustedes. No sea que por mi confianza con ustedes yo pierda ese valor que tiene un ministro de Dios. Porque eso es la base de este mensaje. Cuando comenzamos dijimos que muchas veces el abuso de la confianza con los ministros, con los pastores, hace que después la gente no te respete o pierda el respeto
y por errores que cometemos, claro que sí, también los ministros cometemos errores, erramos, fallamos, volvemos a empezar, después a veces tardan, como dije la otra vez, a veces pasan años para que Dios te vuelva a usar otra vez, por errores que cometemos. Pero gloria a Dios que Dios nos vuelve a levantar, nos vuelve a guiar, vuelve a decirte otra vez, eres mi hijo, eres mi hija, quiero volver a usarte, voy a volver a usarte, voy a levantarte, voy a transformar tu vida, voy a restituirte, voy a levantarte otra vez. Y eso es la clave de este tema, una segunda gracia. No es que solamente Dios te salva y después ves cómo te las arreglas. No es que Dios rescata del hoyo tu vida, como dice David, y después Dios te deja en este mundo cruel, donde matan todos los días, donde roban, donde pasan un montón de cosas, y tú dices, Señor, ¿qué hago? ¿Para qué me dejaste acá? Como dice David, ¿no? Porque yo me aflijo, dice David, viendo las injusticias, viendo lo que pasa, ¿no? Viendo como el impío hace tantas cosas, ¿no? Eso es lo que decía David, ¿no? Dice, ¿para qué me dejaste acá, no? Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra, que Dios no nos dejó solo, que Dios nos dejó su espíritu, como dice Pablo, el cual clama, Abba Padre, el cual somos guiados, somos transformados, somos siendo llevados de gloria en gloria, somos mantenidos por ese espíritu de Dios, por ese espíritu de amor, por ese espíritu de poder, de dominio propio, de mansedumbre, de templanza, de bondad, todo lo que el ser humano busca afuera, en el exterior, en las cosas de la vida. Quizás por un momento te dé felicidad y por otros momentos esa tristeza que Jesús dijo, que Cristo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Bendecida, hermana Dina Casales está bendecida, está en España, gloria a Dios. Yo siempre digo que bueno, que se tome un tren, un bus y se vaya a Roma, ¿no? Por caminar esas calles donde anduvo el apóstol Pablo, ¿no? Tremendo, esos lugares. No sé a cuánto está la hermana Dina de Roma, ¿no? De Italia, de esos lugares tan lindos, ¿no? Pero saber que lo que dice acá Pablo, ¿no? Pablo decía muchas veces que él vino a hablar a los corintios con confianza, ¿no? Él tenía confianza con los hermanos de Corintio, pero dice, yo no quiero que por causa de la confianza que tenemos como amigos, pierda yo después la confianza, pierda después el poder ministrarlos. Porque dice, yo no vine, en la primera carta o el primer libro, Pablo le dice a los corintios, yo no vine a ustedes con palabras solamente, sino con espíritu y poder. Y aquí en la segunda carta o segundo libro, dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 4 en adelante, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, ¿no? Y más adelante, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu es el que vivifica o el que nos da vida, el que nos vuelve a dar vida, el que nos vuelve a levantar. Es el espíritu el que hace eso. Es el espíritu el que hace ese trabajo, el que nos convence, el que nos transforma. Es el espíritu de Dios y no lo que nosotros podamos hacer. ¿Ves? Siempre, no es por la hermana Dina, ¿no? Pero conozco personas, inclusive me ha tocado a mí mudarme muchas veces, cambiar de lugar, cambiar de trabajo, cambiar muchas cosas, pero como no había una transformación de adentro hacia afuera, no podía ver esos cambios que yo quería en mi vida. Yo me mudaba, iba a diferentes lugares, cambiaba de trabajo, ¿no? Y decía, Señor, ¿por qué no veo los cambios que quiero para mi vida? ¿No? Porque yo no me dejaba guiar por el Espíritu de Dios, no me dejaba instruir por la palabra, no quería tener un pastor, no, siempre miraba el defecto
de los pastores y no podía escuchar el mensaje de gracia, no podía ver la gracia dentro del mensaje. No sé si me explico, no podía ver el amor de Dios, no podía ver los beneficios de Dios dentro del mensaje. Siempre miraba al predicador, siempre decía, y de este voy a recibir un consejo, de este, ¿no? Y siempre miraba a la persona ¿no? como hombre. Y eso es lo que acá dice Pablo. Dice que él quería hablarles como ministro, como persona que porta el Espíritu de Dios. Eso es lo que decía, porque la letra mata, más el Espíritu, si yo vengo con Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que te va a levantar, es el que te va a volver a usar, es el que te va a restaurar, es el que te va a avivar, es el que te va a guiar, es el que te va a conducir, es el que va a activar de vuelta la fe, los dones, todo lo que Dios ya depositó en tu espíritu, pero que por alguna razón está dormido, por alguna razón está quieto ahí, está guardado. Muchos tienen esa actitud de estar guardado, pero nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos compartir también con otros esta palabra. Quizás hay alguien que está necesitando esta palabra de gracia. Quizás hay un ministro que me está escuchando que dice, ¿sabe? Yo no sé si Dios me va a volver a usar otra vez. Y necesitamos escuchar esta palabra. Saber que Dios quiere volver a usarte otra vez. Dios quiere volver a levantarte. Dios quiere volver a enviarte a un lugar a predicar, a llevar esta palabra. Pero ya no con lo que tú sabes. Ya no con tu antigüedad espiritual. Porque tú puedes tener 20, 30 años de creyente, de ministro, o de hijo de Dios, o de nacido de nuevo, como quieras llamarle. Pero el Espíritu, siempre cuando predicas, puedes saber y citar los textos que están ahí. Puedes conocer mucho texto, mucho seminario bíblico, pero si no tiene Espíritu de Dios, la persona no va a ser restaurada, no va a ser levantada, no va a ser vivificada, no se va a activar su ministerio, no se van a activar los dones, no va a poder mostrar fruto tampoco, porque lo que uno ministra a otros se activa también en otros. Si alguien ministra, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero el Evangelio de la Gracia es completo, pero hay gente que ministra por temas, y entonces ahí es donde se hace como individual muchas veces. Pero si alguien está ministrando un cierto tema, eso es lo que se va a despertar en ti. Eso es lo que se va a despertar, lo que se va a avivar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que está en ti, aviva lo que ya está puesto en ti. No es que Dios va a ponerte más, no es que Dios va a introducir más por medio de ministros que pongan su mano sobre tu cabeza, sobre tu vida. No es que va a haber más unción, no es que va a haber más energía, no es que va a haber más dones. Ya están en ti, en tu espíritu ya estás completo, en tu espíritu ya está todo. ¿Y cuál es el problema, hermano Javier? Que muchas veces eso está como dormido. Está ahí como esperando que lo uses. Está como esos trajes que guardas en tu placar. Están como esos zapatos, como esas cosas que uno guarda. Y dice, lo voy a usar en un día especial, ¿sabes? Lo estoy guardando para usarlo en un momento. Me acuerdo, como mi mamá que guarda los platos, ¿no? Para un día especial, ¿no? Dale, saca las copas, saca los platos de una vez. Coma y bebe. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra, saber que hay Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios mora, habita dentro de ti, que Él quiere vivificarte, que Él quiere levantarte, quiere restituirte, quiere renovar toda tu vida, no solamente tu mente, todo tu ser, quiere renovarte con esta palabra de gracia. Por eso es que es muy importante esto. Pablo dice, yo no quiero abusar de mi palabra para convencerlos a ustedes de algo, sino que el Espíritu
que el obrar del Espíritu sea el que los convenza a ustedes, que el Espíritu avive también tu espíritu, active los dones, active tu ministerio, active todas las cosas que ya están depositadas adentro de ti. Gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra y saber que esta segunda gracia, claro que sí, es para nosotros. Es el mantenimiento de Dios. Una segunda gracia tiene que ver con el segundo hombre. Dios le habla a la nueva creación, Dios le habla al segundo hombre, Dios no le habla al viejo hombre. Dios le habla a la persona que ya nació de nuevo. Por eso que estos mensajes son para gente que quizás dice, bueno, pero pastor, yo cometí un gran error, ¿sabes? No sé si Dios va a volver a usarme. Y quizás otro dice, yo llevo años en el Evangelio, pero ¿sabes? Dios nunca me ha usado. Estoy esperando que Dios me hable, chico. Y empiezan a hablar así como puertorriqueño. Estoy esperando que Dios me hable, estoy esperando un fuego, ¿sabes? No. No esperes ningún fuego, no esperes. Tu ministerio ya comenzó hace años, tu ministerio ya comenzó hace tiempo. Vístete, pon tu calzado, vístete, como dice Pablo, del nuevo hombre, despójate de lo viejo, despójate de la ley, despójate del viejo hombre y camina como justo, predica esta palabra de gracia con espíritu, con amor, con poder, y dale gracias a Dios por esta segunda gracia. Bendecidos con toda bendición. Si podés compartir estas clases por Facebook, compartir para que llegue a otros lugares donde yo no conozco, hay gente que no conozco, pero quizás necesita escuchar esta palabra, puedas compartirle también esta gracia, aprovechar este video para predicarle también a otros. Bendecidos con toda bendición. Buen sábado. Bye bye.